Ahí vean ustedes estos videos impactantes. Invitamos a nuestros televidentes a que participen sobre el tema de análisis de hoy en el programa La Noche. A propósito de la desarticulación de la tenebrosa banda de ladrones Los Cabra en la capital colombiana, ¿cree usted que los problemas de seguridad ciudadana en nuestras capitales de América Latina obedecen a la falta de acción de la policía o a la debilidad de la justicia? Los invitamos a que participen del programa La Noche opinando. Las cuentas de Twitter están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. En el día de hoy me acompaña en nuestros estudios está el coronel Douglas Restrepo. Él es el jefe de la seccional de inteligencia criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, bienvenido al programa La Noche y usted fue el oficial que prácticamente dirigió esta investigación. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Andrés Villamizar, analista en temas de seguridad ciudadana, experto en temas que tienen que ver con la acción policial en las principales capitales del continente americano. Bienvenido, Andrés, al programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo a los televidentes. Vamos a comenzar con el coronel Douglas Restrepo, preguntándole un poco sobre los pormenores de este operativo. Estas imágenes hoy le dan la vuelta al continente americano, se presentan en la ciudad de Bogotá, pero es una realidad constante en las principales capitales de nuestro continente. Coronel, ¿cómo fue realizado ese operativo que da con la captura de estos individuos, de estos criminales? Sí, estas imágenes son unas imágenes impactantes, unas imágenes que eran recurrentes en este sector. Gracias a la información ciudadana, iniciamos una investigación criminal con agentes encubiertos a través del apoyo de cámaras de alta tecnología, y logramos poner a nuestros hombres de investigación criminal allí en el sitio. Durante 6 meses aproximadamente iniciamos la investigación y se logró pues identificar, individualizar a cada uno de estos delincuentes, los cuales, como usted bien lo menciona, tenían un amplio prontuario delictivo y eran personas que eran capturadas recurrentemente por la policía del cuadrante, pero infortunadamente se manejaban como hechos aislados y era así que pues eran dejados en libertad una vez que se presentaban ante los jueces. Coronel, ¿cuánto tiempo duraron los seguimientos, las operaciones de la policía? La investigación inició hace 6 meses aproximadamente, pero en los últimos 4 meses que tuvimos un apoyo importante para lograr neutralizar esta cadena delincuencial que se dedicaba a perjudicar a las personas ambulantes en este sitio. Coronel, muchos televidentes se preguntarán, pero entonces durante estos 6 meses, estos criminales, estos delincuentes, estos ladrones, ¿hicieron de las suyas en esta zona sin ningún tipo de problema? Nosotros teníamos hombres allí involucrados dentro de las personas que habitualmente están en este sector, y era así que cada vez que se ocurría un evento, teníamos policía uniformada también nuestra, y eran ellos los que inmediatamente capturaban a las personas, a estos delincuentes, les recogían lo que se hurtaban, y esto era también puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta era la prueba fehaciente de que estos delincuentes habían hurtado a estas personas. También estas personas afectadas se llevaban y se les tomaba la denuncia penal respectiva, pues para lograr aumentar todo ese acervo probatorio que nosotros requeríamos para poderlos llevar ante la justicia. Pues yo los invito a que ustedes opinen en ese hashtag que estamos presentando hoy aquí en el programa La Noche. Tiene que ver con Los Cabra La Noche, porque es una banda, una temida banda que azotaba una de las principales capitales del continente americano, la ciudad de Bogotá. Como lo dije al comienzo, está con nosotros también Andrés Villamizar, a quien quiero preguntarle, usted como experto en temas de seguridad, Andrés, ¿cómo explicar que unos criminales que tenían semejante prontuario, la mayoría con órdenes de captura, terminaban prácticamente reincidiendo sin ningún tipo de problema? Es como si no le tuvieran miedo a la justicia. Lo primero que hay que decir es felicitar a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a la Alcaldía de Bogotá por este operativo. Este operativo demuestra lo que puede suceder cuando las autoridades de policía, la justicia y las autoridades locales trabajan coordinadamente y trabajan de la mano, cosa que no ocurría en el pasado, lamentablemente, y está comenzando a ocurrir bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá. Y veo también un enorme interés del nuevo fiscal general de meterle la mano al tema de la seguridad ciudadana. En segundo lugar, como bien señalaba el coronel, el problema radica cuando estos hechos delictivos se tratan de manera aislada y los jueces califican estos delitos como un hurto de menor cuantía y los delincuentes
entran a la cárcel y salen rápidamente. Aquí lo que vemos es que no hay una falta de acción policial. Todos estos delincuentes ya habían sido capturados anteriormente, habían estado en la cárcel. El problema radica fundamentalmente en una acción poco efectiva de la justicia. Entonces, lo que hay que hacer, porque además Colombia cuenta con las herramientas legales para hacerlo, es procesar a estos señores como lo que son, parte de una estructura criminal organizada e imputarles el cargo de concierto para delinquir, que es lo que efectivamente ha hecho la Fiscalía en este caso, y de esta forma se pueden desarticular bandas similares que operan en otras partes de Bogotá y en las principales ciudades de Colombia. Andrés, pero es que la gente que está viendo en este momento nuestro programa y que nos está escribiendo a través de Twitter es muy escéptica frente a la acción de la policía. Usted lo ha dicho, finalmente las autoridades cumplen con su propósito, pero la mayoría de personas nos escriben que muy seguramente estos delincuentes, así hayan aceptado esos robos que cometieron, en muy poco tiempo volverán a la libertad. Hay muchos casos que así lo demuestran. Eso es lo que ha venido pasando y la ciudadanía tiene razón de ser escéptica porque, repito, la policía captura y captura y los jueces liberan y liberan. Es lo que se denomina la puerta giratoria de la justicia. Lo que tiene que cambiar es la forma en que se enfrenta este delito a través de una investigación criminal bien organizada y estructurada como la que mencionó el coronel se hizo en este caso y, repito, fiscales y jueces dispuestos a condenar a estos delincuentes como lo que son miembros de estructuras criminales organizadas y no simples rateros aislados que por la mañana resolvieron levantarse a robarse un celular. Mientras se logre desarticular estas bandas a través de acción efectiva de la justicia, no solo de la policía, la ciudadanía va a recuperar la confianza y veremos que van a mejorar sustancialmente los indicadores de seguridad en Bogotá y en otras ciudades de Colombia. Vamos a seguir analizando con los videos que tenemos el modus operandi de esta peligrosa banda. Por cerca de 4 meses, un equipo periodístico de Noticias RCN acompañó la investigación que terminó con la captura de 14 peligrosos atracadores, entre ellos 2 hermanos que, según la policía, eran los cabecillas de la red. Los arrestos se lograron gracias a un operativo silencioso en el que uno a uno cayeron los ladrones. En su prontuario suman 88 detenciones. Más de 45 denuncias diarias sobre una banda temible en la avenida Jiménez, centro de Bogotá, llamaron la atención de las autoridades. Coincidían en que todos los ataques eran en la misma zona, siempre con una forma despiadada de actuar, el uso de navajas, la intimidación y la agresión. Hace 4 meses la unidad contra atracos de la SIJIN recibió la misión de desmantelar esta banda, que por medio de las amenazas a comerciantes de la zona se había adueñado de las calles. Tras los seguimientos y con el apoyo de la Fiscalía quedó al descubierto una red de 21 hombres, que según los investigadores estaba encabezada por Daniel Fabián Serrano, alias Barbas, y Víctor Julio Gutiérrez Tiuzaba, conocido en la calle como Guti. Ellos canalizaban los conocimientos delincuenciales de expertos raponeros y atracadores. Con pruebas como estas, uno a uno quedaron al descubierto. Hace unos días, contrario al ruido que la banda generaba, la SIJIN lanzó un operativo silencioso y efectivo en todo el centro de la capital. Peliño, el hombre que ha ingresado 8 veces a la cárcel y que todos los días caminaba tranquilo en medio de la multitud, en esa que creía era su zona, es abordado por sorpresa. Seguro de que es un operativo de rutina, no se resiste. Tras de él caen bigotes, el llamado Pecas, y finalmente, los que a juicio de las autoridades son los jefes. Barbas en compañía de su mano derecha que responde al alias de pirata. Y finalmente, Guti, el intimidante hombre de la navaja. Cuando se hacía pasar por vendedor ambulante también es capturado Machete, el hermano de Guti, el mismo que las cámaras han registrado en estas cacerías intimidantes. Cuando se enteran de las órdenes de captura por concierto para delinquir, su rostro, que antes no demostraba ningún temor, ahora empieza a desencajarse, porque han entendido la gravedad de esta detención. Curiosamente, los familiares de todos estos asaltantes están en los mismos puntos y se reúnen alrededor de la camioneta de la policía, lo que comprueba la hipótesis que han planteado algunos investigadores acerca de que los integrantes de las familias conocían de sobra las actividades de los detenidos.
16 hombres fueron conducidos ante un juez de la República. Sus rostros, que antes se exhibían con fiereza, ahora se ocultan. Y las mismas mujeres que los acompañaban en la calle, ahora lloran por ellos. La imputación de la Fiscalía deja en claro su forma de operar y explica los registros de los videos. La comisión del delito la desarrollan varias personas, superando en número a la víctima, amenazándolo con arma blanca y empujándolo. Que posteriormente los ejecutores, uno de ellos arrebate el objeto y otro amenaza e intimide con arma blanca a la persona para que ésta no reaccione. Y quien se ha apoderado del objeto pueda huir y ser finalmente entregado a otro miembro de la organización que hemos denominado descargador. Para la fiscal, los delitos también están claros. Fiscalía les imputa a cada uno de ustedes en calidad de coautores el hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir. Aunque los abogados solicitaron detención domiciliaria, el juez decidió enviarlos a la cárcel modelo. Las pruebas en video confirman el concierto para delinquir, que a estos hombres podría darles más de 12 años en prisión, y esta vez no habría excarcelación. Coronel Douglas Restrepo, jefe de la Seccional de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional, ¿qué importancia tiene esta captura, teniendo en cuenta que en las grandes ciudades, no solamente de Colombia, sino del continente americano, es muy común encontrar que operan bandas similares, pero que en este momento, digamos, no han sido perseguidas aún por las autoridades? ¿Cuál es la importancia de este golpe que han entregado ustedes? Bueno, lo más importante es que esta banda queda fuera de circulación totalmente, capturados todos sus miembros. Hay que anotar que esta es la tercera generación de esta banda. Ya llevan 15 años aproximadamente en este sector delinquiendo. El año pasado se capturaron 21 personas, entre ellas la compañera sentimental de alias Guti. Y ahí se reitera que estas son dinastías que se dedican a delinquir reiteradamente en estos mismos lugares. Afortunadamente, pues gracias a la información ciudadana, al concurso de la Fiscalía General de la Nación, se logró pues desmantelar esta red delincuencial dedicada al hurto callejero selectivo, una situación que perjudica altamente a la ciudadanía y bueno, pues logramos afortunadamente desmantelar esta banda. Coronel, ¿está cuantificado el dinero que recibía esta banda criminal por esos robos que ejecutaba y que terminaron registrados en estos videos? Bueno, tanto no, porque pues hay un precio para las cosas que ellos hurtaban que las pone el propietario y otra cuanto las venden estos delincuentes. Lo que sí se puede anotar es que durante más de un año que se inició primariamente con la investigación, después 6 meses más fuerte con la investigación a esta banda, se logró establecer que habían hurtado cerca de 1000 personas, que es un monto bastante, son bastantes personas, mucha gente, pensando que todos los días ellos, como era una estructura organizada, se rotaban, se cambiaban los roles en los que ellos participaban y pues así lograron sembrar el terror en este sector de la ciudad. Coronel, ¿se recuperaron algunos elementos? Se recuperaron muchos elementos de estos que se hurtaron. De hecho, cada vez que, como le digo, se cometía un hurto, teníamos unos oficiales investigadores de control que eran los que inmediatamente abordaban a la víctima y le tomaban la denuncia para pues, que hiciera parte del acervo probatorio que se iba a presentar ante los jueces de la República. Andrés Villamizar, experto en temas de seguridad. Me surge una pregunta y es la siguiente. Hablábamos anteriormente si el problema era de policía o de justicia. Usted decía que evidentemente es de justicia porque la policía está cumpliendo con lo que tiene que hacer, según el análisis que usted hace, Andrés. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en Estados Unidos capturaran una banda de estas? Es que a uno le llama la atención que en otros países, independientemente, digamos, del debate que hay sobre las condiciones sociales que tienen los países desarrollados, ¿por qué este tipo de bandas no operan en esos grandes países? Y uno siente que las penas son más fuertes allí. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues la gran diferencia no son las penas. Y la ciudadanía, por lo general, lo que pide es más penas. Y lo que realmente importa, lo que realmente hay que cambiar, es la probabilidad de que estos delincuentes sean condenados por su delito y cumplan la sentencia efectivamente. De nada sirve aumentar las penas en un país donde la impunidad es de más del 96%. Es decir, estos delincuentes saben perfectamente que la probabilidad que enfrentaban
de ser capturados y condenados era mínima. En Estados Unidos la impunidad no supera el 35 al 40%. Entonces ahí uno ve una enorme diferencia. El otro grave problema que yo veo es que nuestras cárceles tienen nula capacidad de resocialización. De hecho, en la práctica nuestras cárceles son centros de formación para el delito. Los delincuentes que entran por delitos menores salen convertidos en delincuentes más peligrosos. Entonces son prácticamente universidades del crimen. Nos toca replantear a fondo nuestra política penitenciaria para hacerla realmente efectiva a la hora de resocializar delincuentes, pero sobre todo una lucha frontal contra la impunidad, que es lo que el fiscal general ha prometido y que es lo que operativos como el que hemos conocido hoy empieza a dar frutos y empieza a hacer realidad ese sueño de los ciudadanos de vivir sin miedo y que sean los delincuentes los que sientan miedo y no al revés como ocurría, que vivían tranquilamente y campantes los delincuentes sembrando el temor entre la población. Andrés, estas bandas criminales operan con astucia en las calles para atracar, para asesinar, para generarle miedo a los ciudadanos. Pero al mismo tiempo uno le llama la atención cómo en esos estrados judiciales también son muy astutos en la defensa judicial. ¿Cómo operan ellos? Estas bandas no están compuestas únicamente por los ladrones que vemos en las grabaciones. Son unas estructuras piramidales donde hay unos grandes jefes que ni siquiera salen a las calles a robar, viven probablemente en los mejores barrios de la ciudad con automóviles de lujo. Estas bandas tienen abogados de muy alto perfil dedicados a defender a estos delincuentes cuando caen presos y la acción de la justicia era poco estructurada hasta ese momento. Lo que uno ve con el operativo de hoy y en las palabras del coronel, director de la SIJIN de Bogotá, lo que vemos es que ya las autoridades están comenzando a actuar de la misma forma, con inteligencia, con, digamos, astucia desde el punto de vista judicial para hacer imputación de cargos por concierto para delinquir, que repito, es la clave para desarticular estas bandas y para que los jueces de la República puedan condenarlos a penas significativas cuando se trata de estructuras criminales organizadas como la que hemos visto hoy. Coronel, ¿de cuánto estaríamos hablando en lo que tiene que ver con las penas que van a pagar estos ladrones, estos criminales que hoy ya están tras las rejas? ¿Cuánto tiempo podrán estar en prisión? Bueno, al ser reincidente, estas personas iniciaron la imputación de cargos por 12 años, como mínimo la pena que tasó el juez, y hay que anotar que las pruebas fueron tan contundentes que estos delincuentes aceptaron cargos, se allanaron a cargos, y estamos esperando a que ya un juez defina cuál va a ser la pena de estos delincuentes. Pues vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Estamos con Andrés Villamizar, experto en temas de seguridad, y con el coronel Douglas Restrepo, quien es el jefe de la seccional de inteligencia criminal de la Policía Nacional de Colombia, analizando con unos videos exclusivos de Noticias RCN la forma como a plena luz del día y con muchos testigos que no hacían nada, operaba una banda criminal en el centro de la ciudad de Bogotá. Yo los invito a que continúen participando. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones a propósito de la desarticulación de la tenebrosa banda de ladrones Los Cabra en la capital colombiana. ¿Usted cree que los problemas de seguridad ciudadana obedecen a falta de acción de la policía o a debilidad de la justicia? Es la pregunta que planteamos hoy a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.